Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar. Vamos a comenzar en un par de minutitos, esperando a que se conecte el resto de asistentes. Le agradecemos su asistencia y nos vemos en un minutito. Hola a todos, buenos días y muchas gracias por aceptar este espacio, por estar aquí. Vamos a tener una hora con mucha información nutrida y de gran relevancia e importancia, sobre todo para el tema de inteligencia artificial, cómo va a empezar también a ganar más y está ganando, como todo el tema de posicionamiento en aquellas marcas que tienen hoy en día un e-commerce y que necesitan empezar y retomar como esas estrategias importantes que ahorita pues necesitamos empezar a implementar de una mejor manera con la inteligencia artificial y sobre todo más conociendo cuáles son las nuevas reglas que ahorita pues se han venido implementando desde la parte de Google, inteligencia artificial. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les cuento un poco cuál es el espacio que vamos a tener hoy. Tenemos unos invitados muy especiales, cada uno con una especialidad desde la parte de e-commerce, desde la parte de SEO, desde la parte de inteligencia artificial, desde una misma marca también que nos va a contar ahorita cómo ha sido sus grandes logros, teniendo en cuenta todo ese tema también de inteligencia artificial y posicionamiento orgánico y las reglas de Google. Pues ya los voy a presentar un poco. Vamos a tener un panel muy conversado. Ellos nos van a contar desde su perspectiva cómo deberíamos estar hoy en día orientando cada una de las estrategias. Y al final vamos a dejar también un espacio para ustedes que seguramente van a tener dudas interesantes y que queremos pues también que estas personas especializadas nos puedan responder. Entonces, bueno, les voy a presentar quienes están hoy con nosotros. Voy a empezar por Andrés Arango. Andrés Arango es fundador y CEO de Estrategia MIC. Es una agencia especializada en SEO en LATAM. Ha trabajado con marcas líderes como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, American Eagle. También es cofundador de TurboTraffic, plataforma enfocada en acelerar también el crecimiento orgánico en e-commerce y que vamos a ver durante la charla un poco más sobre cuál es esta solución que hoy en día se está implementando para ganar también posicionamiento rápido. También está con nosotros Juan José Gallo. Él es el Chief Growth Officer de TurboTraffic también, con amplia experiencia en estrategia digital y crecimiento en marcas en LATAM. Ha liderado diferentes estrategias para diferentes marcas durante ya pues 10 años, como American Eagle, Mango, G-Star, y ha impulsado diferentes proyectos de alto impacto en la parte de e-commerce y omnicanalidad. También está con nosotros Antonio Torres. Él es CEO y cofundador de Lievant, especialista también en e-commerce, en marketing digital. Ha posicionado a la agencia como referente en México, ahorita también fuertemente en Latam y ha asesorado marcas como HP, Casio, Wrangler, Aeropostal. Es también consultor y conferencista en negocios digitales. Y finalmente también nos acompaña José Ramón Alonso. Él es gerente de e-commerce e inteligencia de negocio del grupo Grameco, grupo peruano líder en retail y restaurantes y reconocido también por marcas como Rosatel, y que Rosatel pues también va a ser una marca ahorita poco del cual vamos a estar hablando. Entonces, nada, yo le quiero dar como paso pues ahorita a Antonio Torres. Antonio pues va a estar liderando el espacio con preguntas muy interesantes, va a estar muy dinámico este momento que vamos a tener. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos, Andrés, Juanjo, José. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en este panel, la verdad, rodeado de expertos. Y pues bueno, para toda la audiencia, muchas gracias por acompañarnos. La idea es hacer como algo muy ligero y muy entretenido para todos. Entremos a la discusión y que todo el mundo se lleve pues algo de experiencia de estos grandes pensadores del marketing digital. Entonces, si quieren, vamos entrando un poquito en materia. Nosotros, 2023, finales de 2023, vemos el surgimiento de los LLMs, sale ChatGPT, empieza una revolución donde nunca se había visto que todas las empresas de manera conjunta pusieran en una prioridad tan alta la inversión en inteligencia artificial, pero también empezaron a surgir muchas dudas acerca de cómo afrontar el reto, las mismas empresas, cómo afronto, por dónde empiezo, qué es lo que hago. Entonces, el tema de hoy es un tema donde vamos a hablar de Google, donde vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de SEO, vamos a hablar de cómo combinamos SEO con la parte SEM
Y me gustaría mucho empezar con Andrés. Andrés, tú tienes muchos años en esto, no estás muy viejo, pero ya tienes muchos años en SEO y tienes muchos años buscando la manera en cómo jugar con los algoritmos. Y me gustaría preguntarte realmente qué está cambiando. O sea, un director de e-commerce, ¿qué tiene que entender? O sea, ¿qué sí está cambiando? ¿Cómo está evolucionando Google? Las empresas hoy en día están perdiendo visibilidad. Tiene que cambiar un enfoque, tienen que hacer algo diferente, pero, o sea, ¿qué está pasando con las reglas del juego, no? En tema de un posicionamiento orgánico y cómo hay que entenderlo a un nivel ahorita macro. Toño, Bienvenido. muchas gracias a todos, un saludo. Toño, definitivamente el, el cambio radica en cómo se está buscando. Hoy el enfoque sé que es 100% inteligencia artificial, pero hoy las búsquedas, lo que nosotros visualizamos es que ya las búsquedas no solamente pasan en Google, ya no solamente es hacer una palabra clave, las búsquedas está cambiando de tal forma que primero, cambian también los escenarios. Está Google ya con su inteligencia artificial. Ya hoy un jugador importante como un ChatGPT, como un Perplexity, como un Claude hacen parte de este juego. Y también hay un jugador importante que son las redes sociales. Entonces, devolviéndome un poco a lo que nos compete acá es, hoy ya las búsquedas son mucho más consultivas. Las búsquedas ya no es solamente una, una búsqueda donde sea, no sé, playera azul. No, ya hoy la gente está buscando una playera azul fresca para ir a la playa. Entonces, digámoslo, ahí es donde realmente está radicando el cambio y donde realmente hay un cambio de paradigma en la búsqueda y por ende los e-commerce tenemos que empezar a cambiar cada una de esas cosas. Tenemos que empezar a fortalecer el contenido. Tenemos que empezar a hacer un montón de cosas porque si la búsqueda cambia, yo como generador de contenido en el e-commerce también tengo que cambiar. Oye, Andrés, y hablando o metiéndonos un poquito a nivel plataformas, ¿no? Porque hoy, sobre todo los últimos meses, hemos escuchado muchas noticias del e-commerce agéntico y que hoy en día, pues más bien los agentes le van a comprar a otros agentes. ¿Realmente es algo que hoy hay que priorizar o nos tenemos que ir poquito a poquito? Yo creo que a pesar de que uno muchas veces cree que todo está muy lejos, ya hoy el tema agéntico es importante. Pero sin lugar a dudas en Latinoamérica, y esta conversación la tengo con muchos directores de e-commerce porque todos se preocupan, venga, y el agente le va a comprar a la gente. Y muchas veces mi respuesta es, hoy en Latinoamérica nos da aún miedo poner la tarjeta de crédito a nosotros mismos. Entonces, ojo, no estoy diciendo que eso no vaya a pasar y nos tenemos que preparar para esto, pero definitivamente tiene que haber primero un cambio de paradigma, un cambio en muchísimas cosas, pero sin lugar a dudas es algo que se viene. Y mi conclusión con eso puede que la gente no sea quien genere la compra, pero sí va a haber una gente que se va a encargar de hacerte la investigación. Volviendo al tema de las playeras, yo le puedo decir a la gente, venga, voy para Cancún, necesito que me ayude con comprar esta playera. Él muy posiblemente va a hacer la investigación y va a traer toda mi información y me va a decir, vea, yo ya lo conozco a usted. Esta es mi recomendación. Escoja usted la que quiere. Entonces, digámoslo, para mí, en el tema del journey, la parte transaccional es la última que va a pasar por medio de la gente y lo que yo te digo es más como por la cultura que tenemos en Latinoamérica, pero sin lugar a duda la gente va a hacer un trabajo demasiado importante y va a ser el que te va a buscar y el que te va a llevar a que la compra luego se realice. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Juanjo, tú llevas mucho tiempo y has estado dirigiendo gran parte de tu tiempo plataformas de e-commerce, has estado en proyectos en toda la TAM. Hoy estás muy metido en toda la parte de acelerar el SEO con TurboTraffic. Mi pregunta hacia ti es, ¿cuál es tu recomendación para un director de e-commerce? ¿Por dónde empezar? O sea, ¿hay que rehacer todo? O sea, tira la tienda que tienes, haz una nueva, ¿o cómo empiezas, pues? Porque hoy estamos inundados de información, de IA por todos lados, entonces, ¿cuál es como tu recomendación? Toño, con los buenos días para todos. Mira, qué buena pregunta. El ejercicio realmente no es rehacer. Yo creo que el ejercicio es extender capacidades.
Es un poco lo que en las metodologías de proyectos a mí me encanta hablar y es el fix the basics, ¿cierto? Tenemos que tener unas bases claras, seguramente corregir de pronto lo que no tengamos tan bien ejecutado, pero al final no tienes que rehacer todo, tienes que extender capacidades. Y cuando hablamos de extender capacidades, nos referimos, por ejemplo, a no depender del backlog de TI, ¿cierto? Que es siempre uno de los retos que tenemos en las compañías. Cuando decimos cómo podemos extender nuestras capacidades, bien sea en experiencia de usuario, en generación de contenido o en otros aspectos, y entramos en el backlog de áreas transversales o de áreas críticas que se vuelven cuello de botella, como es el caso de tecnología, ahí entramos inmediatamente digamos, en líos de lo que queremos lograr. Y empezando a asociarlo con lo que nos mencionaba Andrés, ahora nos está llegando a todos. Hay mucho hype alrededor de la inteligencia artificial, ¿cierto? Hay mucho ruido y la gente dice qué debería ejecutar, cómo debería posicionarme, qué hacer para ChatGPT, qué es el famoso, comillas, el nuevo actor famoso del que estamos hablando. Yo siempre hablo, extendamos capacidades, apoyémonos de lo que podemos acelerar de una forma más simple. Construyamos puntualmente de lo que vamos a conversar un poquito más adelante con José Ramón, desde el concepto de contenido empecemos a utilizar modelos que nos permitan acelerar, que nos entreguen una infraestructura adicional para la generación de contenido. Y no dependamos, bien sea de horas hombre, que hoy eso, digamos, todo lo tenemos súper claro, es un tema mandado a recoger, ¿cierto? Hoy ya no estamos no deberíamos depender de horas hombre y mucho menos de backlogs de equipos que son transversales, como el de TI, que seguramente nos va a llevar a estar por allá en 3 o 6 meses obteniendo primeros resultados. Necesitamos acelerar. Definitivamente, acelerar a través de extender capacidades. Sí, y juntando un poquito el comentario de Andrés, o sea, no es como ya urgente de mañana, pero yo creo que todas las empresas deben de tener un plan claro donde puedan ir avanzando en función de sus prioridades, ¿no? Yo creo que todos aquí nos pasó lo que sucedió con las .com en el 2000, aunque estábamos muy jóvenes, pero realmente las empresas que adaptaron bien el .com fueron las empresas que entendieron su core y que se enfocaron y adaptaron esa funcionalidad a su día a día, que ese puede ser otro tema interesante ahí. Me gustaría pasar mucho contigo, José, agradecerte tu presencia aquí en este panel y me gustaría ahora la perspectiva del director de e-commerce. Tú tienes mucha experiencia en Europa, en la TAM. Hoy diriges un e-commerce bien interesante, súper relevante en Perú. Eh, ¿Cómo visualiza un director de e-commerce este plan estratégico que claramente incluye plataforma, tecnología, pero creo que hay un tema súper relevante que es cómo haces tú un planteamiento SEO, SEM y una estrategia a largo plazo justo para no depender siempre de los medios pagos, ¿no? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, buenos días, muchas gracias Antonio. Bueno, creo que uno de los grandes retos del comercio digital, tanto en Latinoamérica como en Europa, es la dependencia excesiva de la pauta, como comentabas, ¿no? Cada vez más son más los costos que representan el SEM y claro, y tenemos que empezar a ver un poco más la estrategia de los long tails, ¿no? Básicamente de qué manera yo puedo utilizar palabras clave y justamente que vayan identificando esta inteligencia artificial para que pueda convertir con mayor precisión, ¿no? Todos queremos estar los primeros en Google, pero a veces los términos que más buscamos son los que mejores convierten, ¿no? Entonces creo que eso, mientras más podamos ir construyendo activos propios y posicionamiento orgánico, contenido útil y de marca, pues fidelizaremos a la audiencia y de esa manera pues mejoraremos la experiencia en la conversión, ¿no? Sí, porque luego es una guerra que nunca ganas, ¿no? Los No, medios siempre se incrementa el costo y es una caja negra que ellos controlan y es un tema de que nunca termina. Oye, y José, me tienes que gustaría generar más ventas, ¿no? exactamente. Me gustaría preguntarte, ustedes pues dirigen uno de los e-commerce más importantes, que es Rosatel en Perú, y me gustaría que nos platicaras un caso. Se acercaba San Valentín, ustedes tenían un reto muy grande porque siempre, digo, en México pasa mucho, viene Hot Sale, viene Buen Fin, los costos de pauta al menos se van de 3 a 5 veces arriba, y entonces de pronto, pues, ¿cómo afrontas una temporada de gran relevancia para ustedes, como es este caso? Bueno, nosotros este año, además de, bueno, de una campaña tan fuerte como San Valentín,
tuvimos un cambio de plataforma, ¿no? De PrestaShop a Vitex. Y en ese cambio, pues justamente el SEO es el que más se ve perjudicado, ¿no? En ese caso, justamente con TurboTraffic logramos implementar esta aplicación para que pudiera generar muchas palabras clave y long terms que básicamente ayudaban a la conversión y también al posicionamiento, ¿no? Entonces, pues de esa manera justamente pues salimos de esa brecha que teníamos de posicionamiento y bueno, a pesar de que nosotros tenemos 33 años en el mercado, ese cambio pues sí que nos hizo mella, pero bueno, gracias a estas palabras clave y esta aplicación, pues justamente pues salimos de ese bache, ¿no? Perfecto. Y aquí me voy a pasar con Juanjo. A veces hay una creencia de las empresas, de los directores de e-commerce, que el SEO es algo que no vas a ver resultados en 6 meses, ¿no? Todos hemos escuchado de, no, espérate, es que esto no es para mañana, pero cuando llega José con esa necesidad de, necesito estar ahí en 2 semanas, ¿cómo juega TurboTraffic en esa aceleración del SEO? Antonio, mira, hay varios conceptos realmente que juegan muy bien en el ejercicio que hemos hecho con José y con el equipo de Rosatel. Primero, lo mencionaba, hay una historia de marca. La marca siempre juega relevante en esto y aquí primero hay un reconocimiento hacia lo que es Rosatel, por ejemplo, en el mercado peruano, marca muy posicionada. Sin embargo, el estar posicionado como marca no te garantiza que mantengas un tráfico permanente. De hecho, José nos decía, migramos y el tráfico normal, como en cualquier migración, nos empieza a afectar. Primer tema. Pero la marca jugó muy relevante cuando empezamos a hacer el discovery de lo que podíamos ejecutar. Segundo, tener una estrategia de negocio clara, porque SEO yo creo que nos confundimos bastante en las conversaciones que nosotros tenemos con muchas empresas en Latinoamérica. Pensamos que el SEO es una estrategia únicamente de encontrar búsquedas, palabras o keywords para resolver búsquedas. Y realmente el SEO corresponde a una estrategia del negocio. ¿Dónde quiero verme? ¿Cuáles son los terrenos en los que quiero jugar? ¿Dónde no quiero jugar también? ¿Cierto? Y pensar, volviendo a empezar a conectar puntos con lo que nos mencionaba Andrés y que quiero que conteste un LLM sobre mí, por ejemplo, ¿cierto? Ese tipo de estrategias hay que tenerlos muy claros y ahí es donde Rosatel como marca, primero, y segundo como estrategia lo tenía muy claro. Y tercero, cuando ya nosotros nos vamos a hacer directamente la ejecución, nos encontramos con un mar de oportunidades muy bonito. Aquí me gustaría, José, si puedes describir un poco lo que es tu negocio para después pasar a cuál fue ese mar de oportunidades que nos encontramos, quién es Rosatel en el mercado, qué tipos de productos y servicios está ofreciendo al mercado. Entiendo que también hay por ahí en México algunas tiendas. Si nos puedes contar un poco más y lo vamos enlazando después con la ejecución. Sí, como comentabas, bueno, es una marca pionera en el mundo de regalería y de flores aquí en el Perú. Llevamos 33 años. Hay varias empresas que también están en el mundo, no solamente en México, sino también Brasil, España, pero ninguna como Rosatel, ¿no? Rosatel tiene una operatividad detrás bastante grande y sobre todo con el posicionamiento, ¿no? Eh, de esa manera nosotros también nos posicionamos muy emocionalmente con los clientes, ¿no? Entonces eso es lo que nos separa de la competencia. Eh, por ejemplo, ahora mismo estamos en campaña de flores amarillas, ¿no? Y en realidad flores amarillas viene del hemisferio norte en esta fecha del 21 de marzo, ¿no? En septiembre es cuando nos toca el hemisferio sur. Entonces, pues bueno, de esa manera nosotros nos manejamos temporalmente en las campañas y de esa manera también nos diferenciamos de las competencias, ¿no? Mira que mencionaste un par de aspectos claves. Hablaste de emociones. Y voy a empezar a conectar entonces ya con lo que nosotros tenemos como capacidad de ayudar a construir precisamente ese tráfico que mencionabas. Eh, Antonio, cuando nosotros empezamos a hacer realmente el discovery, después de aterrizar estrategia, entender bien la marca y empezar a ejecutar con las capacidades de TurboTraffic del SEO programático, de crear miles de páginas en pocos minutos, lo que encontramos fue que teníamos un catálogo de un negocio de flores. O sea, ¿cuántos tipos de flores hay, José? No sé. Son seguramente bastantes, pero, pero seguramente son menos que de pronto en una categoría como moda o en un marketplace de tecnología o similares. Pero como hay un concepto asociado de la marca con las emociones de las personas, la capacidad en descubrimiento del long tail, de muchas búsquedas posibles para ese catálogo es muy importante.
Y lo que uno empieza a hacer asociaciones son inmediatamente, precisamente, de las emociones de las personas, con el producto, con las flores, con las rosas, con las flores amarillas, con los regalables que tienen dentro de la marca, con los atributos de cada uno de sus productos, porque las flores se pueden armar en diferentes modelos también, en combinaciones específicas, y encontramos un mar que incluso todavía nos falta por terminar de cubrir, pero lanzamos una cantidad de páginas muy importante, lanzamos más de 600 páginas en un par de horas y en 28 días antes de llegar a San Valentín, que era un reto súper importante porque pues, estamos hablando de la temporada más importante definitivamente de Rosatel en el año, bueno, tan o más importante como lo que pues, es el segundo semestre para el hemisferio sur, nos encontramos precisamente con un crecimiento de más del 20% del tráfico orgánico que tenía Rosatel con lo que ejecutamos. Pero partió de eso, de una marca potente, de una marca que tenía clara su estrategia, de una muy buena combinación precisamente de esa estrategia con los modelos de búsqueda que vienen de la combinación de atributos, producto, de atributos del producto, de la necesidad de uso, que son esas emociones, y unas ocasiones especiales, que en este caso era San Valentín. Y logramos un impacto bien relevante con este modelo que implementamos con José. Sí, ¿cuánto te hubiera costado ese tráfico en pauta, ¿no? Que siempre es como justamente el tema de hacer una buena planeación financiera y estratégica. Con esto me gustaría pasar un poquito contigo de nuevo, Andrés. Tenemos algunos directores de e-commerce hoy en el evento. ¿Cómo se afronta un presupuesto anual? ¿Cómo debería definirse un plan de inversión en SEO y SEM? O sea, el SEO se debe de concebir como algo que siempre se tiene que hacer. ¿Cómo? Porque yo me he encontrado que esa es la duda del millón, ¿no? Y sobre todo en México pasa hoy mucho de que a veces el SEO se ve como un proyecto específico y déjame mi página lista para el SEO, y ahí nos vemos, ¿no? ¿Cómo debería un director de e-commerce afrontar este tema? Toño, la respuesta que yo siempre les doy cuando me hacen esa pregunta y es demasiado normal y es ¿cuánto tiempo dura el proyecto de SEO? La respuesta siempre es ¿cuánto dura su proceso de pauta? ¿Cuánto dura su proceso de email marketing? O sea, es constante. Entonces, lo más importante, hay que entender que normalmente en los proyectos de SEO, los primeros meses, cuando uno empieza un proyecto, hay una inversión más alta porque hay que hacer unas revisiones técnicas, unos diagnósticos, una parte estratégica y ya de ahí empezar un mes a mes digámoslo así como en la actualización. Es más, una de las cosas que nosotros siempre evaluamos es analicemos también usted cómo está manejando la pauta para que podamos trabajar en conjunto. Entonces, la respuesta concreta es, esto es un proyecto que siempre, o sea, siempre debe estar prendido. ¿Por qué? Las búsquedas cambian, los competidores también están trabajando. Entonces, si mi competidor está haciendo algo diferente, ¿qué tengo que hacer yo para contrarrestar? Lo mismo que en la pauta. En la pauta empieza a partir de una puja. En el tema del SEO tenemos que empezar a evolucionar lo que nosotros estamos haciendo. Es más, como ahorita lo hablábamos y lo decía Juan, nosotros lo que buscamos, y es más, TurboTraffic sale de la necesidad de poder empujar y meterle el turbo realmente al SEO. Entonces, lo mismo, ¿cómo trabaja TurboTraffic? También es lo mismo, o sea, tenemos que estar en evolución de las páginas, en la evolución del inventario. Entonces, la respuesta concreta es, el SEO tiene que ser visto como un proyecto mes a mes, no es un one shot y apago, porque pasaría lo mismo, que a diferencia de la pauta, vos apagás la pauta e inmediatamente te vas a cero. En el SEO no te vas inmediatamente a cero, pero sí empiezas en una curva descendente. Oye, Andrés, y una también pregunta que siempre está ahí sobre la mesa, si son campañas que se mantienen obviamente con un enfoque estratégico y tienes que poder medir, ¿cómo juega o cómo puedes tú explicar la adquisición de ese cliente? O sea, que siempre es el tema de la atribución, ¿no? O sea, yo estoy invirtiendo tanto en mi presupuesto en SEO, tanto en mi presupuesto en SEM. ¿Cómo debe de jugar este análisis del director de e-commerce? Y después voy a pasar con José para que nos dé su perspectiva desde el director. Pero tú, ¿cómo piensas que eso debe de jugar, amigo?
Ayer en un webinar de la AMBO hablábamos un poco acerca de la atribución y de cómo no debemos de estar viendo solamente el canal uno a uno. ¿Qué digo yo el canal uno a uno? Que uno solamente diga, vea, el SEO trajo estas sesiones y convirtió esta plata. A pesar de que hay modelos de atribución de las clic basado en datos, hay diferentes modelos. Una de las recomendaciones que yo tengo en esto es tener un modelo que se llama el modelo de atribución de la incrementalidad, porque es que cuando yo logro medir la incrementalidad, estoy diciendo, vea, yo estoy invirtiendo un peso acá, estoy invirtiendo dos acá, y al final muchas veces la atribución de uno a uno no da. ¿Por qué razón? Porque es que lo que tenemos que empezar a entender es que en el cierre o en la compra, yo no tengo una sola interacción con el canal. No es, yo entré por SEO y compré. En algunos casos pasa, pero en unos es, entro por SEO, luego paso por pauta, luego paso por email marketing y muy posiblemente entre en directo y haga la compra. Entonces dicen, ah, no, lo mejor que hay es X canal. Entonces ahí el tema, la respuesta para ser concreto es, hoy ya todos conocemos modelos de atribuciones de Google Analytics, los que tienen cada una de las plataformas, pero para mí hoy generar un modelo donde yo pueda visualizar la incrementalidad, donde yo vea el 360 de cada una de mis inversiones, ahí es donde empieza a tener sentido, porque cuando lo mido uno a uno puedo terminar castigando un canal que es muy bueno adquiriendo clientes, pero puede que no sea muy bueno cerrando. Entonces, ese es el tema desde la incrementalidad. Como un equipo de fútbol, ¿no? Al final de cuentas, Tal todos cual. juegan para el gol. José, tú desde la posición de director, o sea, ¿tú qué esperas cuando planteas un proyecto de SEO y un proyecto de SEO? ¿O cómo lo visualizas? Pues a ver, es un poquito más definido hacia una estrategia a largo tiempo, ¿no? Pero lógicamente la pauta te puede ayudar en momentos específicos a levantar la venta o a tener una venta estable, pero como decía Andrés, ¿no? Si el SEO no te ayuda, la venta tampoco te acompaña, ¿no? Entonces es un apoyo de entre las dos, ¿no? Creo que el SEO cada vez se está convirtiendo en algo un poquito más, de forma más cercana a la conversión con aplicativos como el de TurboTraffic, ya que te definen mucho más la búsqueda y la decisión de la compra, ¿no? Y con esta inteligencia artificial que hoy en día está mucho más a flor de piel, pues claro, vas y preguntas a la inteligencia artificial una ocasión, un tipo de arreglo y para cuándo lo quieres, ¿no? Entonces, claro, ahí es justamente donde entran páginas específicas que tienen ese producto específico y te lo muestran en el momento específico que tú buscas, ¿no? La pauta a veces no hace eso, ¿no? Entonces, pues justamente de esa manera creo que cada vez va a ir tomando mucho más fuerza que quizás lo que haga la pauta, ¿no? Que es a puro billete, básicamente, ¿no? Oye, José, no, y que en temporalidades de mucha oferta, pues entonces todos los costos por el nuevo negocio se incrementan mucho. De lo que tú viviste ahora en San Valentín, ¿qué cosas harías igual o qué cambiarías ahora para tus próximas eventos fuertes como Día de las Madres o lo que viene el resto del año? Bueno, como ya hemos conversado con Juan, ¿no? Es crear páginas por doquier, ¿no? Justamente con intención de compra definidas, con las ocasiones, con diferentes tipos de flores, con más productos, chocolates, vinos y cada vez añadir más popurrí de productos a esta inteligencia artificial justamente para identificar al comprador y darle lo que necesita. Lo que haría diferente es pues creo que planificar un poquito más, justamente no ya lo que viene quizá para dentro de 6 meses, sino para lo que viene dentro de un año, ¿no? Entonces, de esa manera, pues cada vez vamos nutriendo más esta inteligencia artificial y mucho más los seguidores, o sea, los seguidores, el tráfico, ¿no? A veces pensamos que, oye, que, como te decía antes, estar el primero tiene un volumen enorme, pero quizá tener un volumen más pequeñito y tener una mejor conversión, pues ayuda también, ¿no? A la larga. Entonces, pues yo creo que es eso, más planificación a largo tiempo, ¿no? Muchas gracias, José. Y Juanjo, tú tienes clientes, bueno, con tu tráfico en todo Latam. Me gustaría meterme un poquito, hacer close-up con las empresas que tienen cientos o miles de ese caos. ¿Cuál es el error más común que tú ves con estas empresas cuando afrontan una estrategia de SEO? ¿Qué recomendaciones podrías tener, sobre todo con estos grandes catálogos? Bueno, mira, yo creo que más que error es la falta de capacidad.
para precisamente cubrir las intenciones de búsqueda de ese catálogo. Yo lo voy a poner en términos bien básicos. Veo que hay alguien de Mercado Libre que nos acompaña hoy. ¿Qué hace bien Mercado Libre en Latinoamérica? Cuando tú buscas cualquier producto, sea lo que sea que estés buscando, los audífonos que tienes, una chamarra, alguna playera, un reloj, Mercado Libre te tiene una página de respuesta siempre en los primeros 10 resultados de Google. Incluso si lo buscas en un LLM, Mercado Libre es una fuente de información también importante. Es eso precisamente. Mercado Libre entendió el reto como lo hizo Amazon hace muchos años y es tengo que ser dominante cuando alguien haga búsqueda respecto a mi catálogo. Eso lo trabajamos en el SEO precisamente. Todos los que hacemos SEO y los que hemos dirigido en alguna vez un e-commerce, y aquí creo que José no me deja mentir, lo tratamos de hacer. Permanentemente yo trato de estar cubriendo más intenciones de búsqueda. Pero el problema es que son tantas las combinaciones que es imposible que yo pueda lograr esa cobertura. Normalmente lo intentamos hacer a través de crear páginas o landing pages basadas en filtros, pero Google no ve bien eso. Google normalmente ve las páginas de filtros como un contenido que puede ser hasta basura o como un contenido duplicado porque entiende que es la misma página simplemente con alguna condición especial. Y creemos que lo vamos a resolver de otra forma. Eso sí puede ser un error. ¿Qué hay que hacer realmente? Es, otra vez, crear páginas con intenciones de búsqueda específicas. Yo no sé si todos conocen en la audiencia con el que nos acompaña hoy que más del 70% de las búsquedas que se hacen a nivel global ya son búsquedas que están en lenguaje natural. Antes la llamamos el long tail y de hecho hoy seguimos hablando de los long tail, pero realmente es un lenguaje natural. ¿Qué significa? Que hoy le hablamos al teléfono, le hablamos a nuestro celular, a nuestro móvil y con eso le estamos diciendo una búsqueda en Google, en ChatGPT, en cualquier modelo y hablamos como nosotros hablamos, como nos expresamos en cada uno de los países o de las regiones, en la forma en la que cada uno lo menciona. Eso nos reta todavía aún más. Porque cuando nosotros hacemos páginas de contenido o landing pages con productos en categoría moda, en categoría calzado, en categoría flores y regalables, en los marketplaces que tienen catálogos gigantes, normalmente resolvemos primer nivel, segundo nivel y de pronto llegamos hasta el tercer nivel de la categoría, ¿cierto? Decimos que estamos en electrodomésticos, que pasamos a un refri y que después lo tenemos de una capacidad específica. Pero cuando las personas empiezan a buscar por su estilo de vida, por cómo le gustaría que encaje en su espacio íntimo, porque tenga un modelo vintage, porque sea estilo europeo, porque sea estilo americano, etcétera, etcétera, no vamos a ser capaces de llegar hasta allá. Y ahí, digamos, es donde la tecnología tiene que acompañarnos para que se realice. Y eso es un poco haciendo el símil con lo que decíamos ahora con José Ramón que logramos para Rosatel. A través de las emociones encontramos una cantidad de páginas nuevas que podríamos crear. Aquí es encontremos para esos catálogos gigantes, para un marketplace, para una empresa de moda, por ejemplo, que tienen catálogos bien amplios, todas las combinaciones realizables precisamente para las intenciones de búsqueda. Y lo complemento con algo que decía José ahora, planeación. Yo también tengo que entender que no es solamente el hoy que estoy viviendo, sino qué pasa con siguientes temporadas o con lo que se pueda venir en los próximos meses con mi producto. Voy a dar un ejemplo de una categoría, moda. Nosotros hace unos días veníamos con una marca con la que venimos trabajando, es una marca, digamos, más bien muy estándar en su producto. Sin embargo, descubrimos que para lo que se podía ir para época de vacaciones en Colombia, es una marca colombiana, aparecía muy importante una búsqueda relacionada con ropa para la playa y la marca podía contestarla de otra forma, aunque su producto no se posiciona en ropa para la playa, sí podía recibir algunas búsquedas en ese sentido. Entonces, crear páginas que me reciban de acuerdo a mi catálogo, a mi nivel de oferta, esas intenciones de búsqueda es mucho más relevante que simplemente olvidar y quedarme en el estándar de resuelvo mi primera categoría y empiezo a bajar en el árbol, en la taxonomía de ese árbol, uno, dos niveles y no hago mucho más. Sí, como decías, o sea, hoy podemos entrar y hacer una búsqueda sencilla y vemos quién realmente está ganando el tráfico, ¿no? Aquí nuestros amigos de Mercado Libre, Amazon, tienen estrategias súper complejas y cuántos SKUs manejan, ¿no? Entonces se vuelve una batalla de nunca terminar, ¿no? Si lo quieres resolver a mano, pues es un ejército de gente, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la tecnología, y es lo que ha hecho bien TurboTraffic, nos ayuda a acelerar todo este proceso de posicionamiento, ¿no? De ganar todas esas búsquedas de cada uno de los productos. Eh, Aquí otra cosa que comentaste, Juanjo, sí, lo hemos dicho mucho durante el webinar,
es el tema de esta planeación, ¿no? Estrategia, planeación, es entender bien cuáles son tus objetivos, porque con toda la ola de información ahorita de IA, y todo el mundo nos dice, es que ¿por qué no estás usando esto? Es que ¿por qué no estás haciendo ya todo con IA? Y de repente se genera mucho ruido. Yo quisiera con esto darle un paso aquí con Andrés y preguntarte, Andrés, está el tema también en todas las áreas de e-commerce en Latinoamérica. El juego que están hoy teniendo los LLMs en la decisión de compra, ¿no? De ChatGPT, Gemini. ¿Cómo se transforma hoy lo que hacemos en SEO para poder ser la primera opción que nos recomienda ChatGPT? O sea, realmente, ¿qué está cambiando o qué tiene que aprender el director de e-commerce para entender cómo jugar, ¿no? Y tampoco adelantarse, hacer cosas que no, ni tampoco tirar todo por la ventana, ¿no? Toño, ahí creo que es bien importante y nuestra mentalidad o lo que nosotros le comunicamos al cliente es que nadie tiene la receta perfecta o tiene la receta completa. Lo que sí sabemos es que tenemos que tener unos ingredientes indispensables para esto. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender es que ya hoy no solamente son palabras claves, lo que decía ahorita Juan, lo que anteriormente era el long tail, ya hoy las cosas empiezan a cambiar y se empiezan a trabajar. Los LLM se empiezan a trabajar en entidades, siguiendo con el concepto de la playera. Entonces yo tengo el concepto, la entidad que es playera, pero hay otra entidad que es para la playa. Entonces empezamos a entender que ya no es solamente playera o sea, la playera para ir a la playa, o empezamos a entrar en una entidad donde la gente dice, venga, yo quiero un buen precio, entonces entra una entidad que se llama el descuento. Entonces ya no es solamente crear playeras para la playa en descuento o playeras en descuento, ya lo que empieza a hacer es que la gente empieza a consultar de diferentes formas y de diferentes combinaciones. Entonces, como intentando concretar, hoy lo más importante es generar un buen contenido, pero ya no es solamente el contenido transaccional, que es importante hacer, por ejemplo, también desde las PDPs. Hoy las PDPs de los clientes son supremamente básicas en sus descripciones. Hay que empezar a robustecer, empezar a hablar de entidad, de ocasiones de uso. Entendamos que hoy estamos frente a una pantalla, yo ni siquiera puedo saber cómo es esa prenda. Empecemos a describir cómo es el tacto, empecemos a describir cómo se siente. O sea, intentemos ser lo más específicos posible, porque cada vez la gente va a preguntar mucho más. Entonces, redondeando la idea aquí es tener un buen entendimiento de esas entidades, obviamente entender bien las intenciones de búsqueda y generar contenido de valor, pero contenido de valor para el antes, el durante y el después de la compra, que aquí también empieza a ser importante cuando nosotros trabajamos con muchas compañías en el sector cuero, por ejemplo, en el tema de chamarras, es importante que el material se le dé un buen cuidado. Entonces yo hablo desde previo a la compra, hablo durante la compra, pero también hablo después. Entonces el resumen y el nombre del juego es entender las intenciones de búsqueda, las entidades y generar contenido de valor. No solamente es contenido extenso, es contenido exacto que nos ayuden a responder esas intenciones de búsqueda. Perfecto, Andrés. Y voy a cambiar un poquito el orden del panel, a ver si no me regaña Lina. Voy a empezar a tomar algunas preguntas que están llegando para también darle pase aquí a los panelistas. Y me gustaría preguntarte, Juanjo, hay una pregunta sobre el tema de plataformas. Realmente, ¿qué debe de pensar un director de e-commerce para elegir una plataforma? ¿Realmente hace la diferencia? Hoy hay muchas en el mercado, Shopify, Magento o Adobe Commerce. ¿Qué recomendación tú podrías hacer? Tú sabes mucho este tema. ¿Realmente hay algo que analizar? Si hay algunas que son mejor para cosas específicas, ¿o qué podrías ahí recomendarnos? Esto lo pregunta Karen. Mira, esa es una pregunta bien interesante porque realmente dependerá, tiene muchas variables y muchos matices para analizar, Toño. Hoy, si yo voy a pensar en plataformas, en capacidades, en cómo me desarrollan, yo creo que estamos en unos niveles más o menos similares. ¿Dónde está la gran diferencia en el ecosistema de lo que tú puedas construir con esas plataformas? ¿Cierto? Y ahí entra el análisis ya particular de dónde estamos, en qué sector, ¿cierto? El sector hablando del sector de negocio, en qué país
cómo estoy en red de aliados que me pueden acompañar en ese sentido. Para mí siempre ha sido una diferencia en el ecosistema. Cuando yo elegí mi primera plataforma de e-commerce, cuando fui gerente de e-commerce de un negocio de moda, en ese momento elegí una, Magento. ¿Por qué? Porque era la que mejor ecosistema me ofrecía hace unos años en la región, en el país. Pero después tuve que hacer cambios. Tuve que hacer cambios porque claramente decía, no termina apalancándome y facilitándome el camino que quiero desarrollar. Entonces, yo diría, analiza bien el sector en el que estás, analiza el tema de cómo las funcionalidades que me ofrecen para el sector específico. Hay algunas más especializadas en modelos B2B, en modelos retail, en marketplaces, ¿cierto? Eso es un tema súper importante. Y lo otro, ¿cuál es el ecosistema de aliados que te pueden apoyar? En el ecosistema sí tiene que haber una diferencia importante. Y cuando hablo de ecosistema, hablo de aplicaciones, partners, aliados logísticos, aliados de pago, que son temas súper relevantes. Yo hace unos años trabajaba para un modelo de medios de pago, que también para el ecosistema digital, y una de cada 10 transacciones se cae porque el cliente no encuentra el medio de pago que está esperando entregar, ¿cierto? Entonces, eso es un tema, por ejemplo, también a analizar. Ecosistema para mí es tal vez la variable más importante de ese juego. Muchas gracias, Juanjo. Y bueno, me gustaría mucho, ya estamos entrando en la etapa final de este webinar. De todos modos, en la audiencia, si tienen dudas, tenemos todavía un pequeño espacio final para abordarlas. Y la idea un poquito sí también es que nos expresen, aprovechemos ahorita que están aquí los expertos y que nos expresen si quieren que hablemos de algún tema en particular. Pero bueno, me gustaría mucho que cada uno me compartiera qué recomendación podríamos hacer para que mañana a las 9 de la mañana llegue el director de e-commerce a hacer su plan estratégico para dar la vuelta en México, que estamos previos al hot sale. O sea, ¿cuál es la recomendación? Entonces, si quieren, empezamos. Andrés, tú ya que quitaste el mute, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación es integración entre los canales. Es demasiado importante que no se vean como islas. Tenemos que entender en cuenta que esto es un ecosistema y eso va muy enlazado a lo que digo desde la incrementalidad. Porque al final, si cada uno de los canales trabaja como una isla, podríamos entrar a canibalizar ciertas cosas. Es más, cuando haya una canibalización, la canibalización no es que esté mal, pero que seamos conscientes de la canibalización. Y voy a poner el ejemplo más claro en la inversión en pauta de marca. Las compañías invierten demasiado dinero en su propia marca. Lo más importante es que sean conscientes de que lo están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, mi respuesta clara es, como director de e-commerce, lo más importante es que sobre la mesa estén todos los actores que van a participar en este evento y hagan una muy buena planeación para que cada uno de ellos pueda tener su rol y sea el complemento del otro. Sí, bien, bien, todo el plan estratégico como buen director de orquesta. Y me gustaría, José, ¿cuál es tu recomendación? Yo haría tres cosas, ¿no? Primero, identificar cuáles son sus búsquedas con mayor intención de compra. Segundo, crear y ajustar las páginas específicas para responder justamente a esa intención. Y tercero, optimizar la conversión, la velocidad, la confianza y el stock. El precio y el checkout simple, ¿no? Muchas gracias. Juanjo, Autoridad de marca es lo que hay que construir, Antonio, para llegar a estos espacios. Y va un poco la combinación de los dos temas que nos mencionaban Andrés y José. La idea es que tú seas más relevante siempre, que no dependas de la pauta. Yo creo que en México tenemos uno de los modelos de pauta más costosos que hay en el mercado. Cuando uno va a mirar el CPC en un evento como el Buen Fin, nosotros hemos analizado algunas marcas que tienen clics muy por encima del resto de Latinoamérica, 10, $12, un solo clic de un producto genérico. Y eso es, la verdad, eso no es sostenible, lo decías al principio. Se nos está llevando nuestro presupuesto, nuestros amigos de los medios pagos. La idea es que realmente tengamos más autoridad nosotros cuando hablen de un producto que nosotros podamos vender. Y eso lo construimos a través de generación de contenido, aprovechar las intenciones de búsqueda, lo que nos mencionaba José, encontrar realmente dónde debo posicionarme desde esas intenciones de búsqueda, entender un poquito más el long tail, donde en el long tail hay un concepto muy importante: la marca no es relevante, Rosatel no es la relevante, es la necesidad de la persona, y eso es lo que yo gano. Si lo construyo bien, ahí es cuando gano mayor autoridad de marca. sí, totalmente. Y aquí la parte justamente relevante es como que tener claridad en lo que nos cuestan las cosas, ¿no?
y cómo podemos estratégicamente generar más con el presupuesto que tenemos, porque todos trabajamos con un budget y entender también todos los mercados. A mí me pasa mucho, sobre todo en México, y lo comentaba José, que el medio pago es más claro de entender y eso le ayuda mucho a que mucha de la inversión se vaya para allá. La parte orgánica requiere un poquito más de entender como que la base, ¿no? Entonces siempre es como que un reto y yo me sumo a la recomendación de ustedes, que es pues tener claro un objetivo, definir hacia dónde queremos llegar y sí entender un poquito más cómo juegan los medios orgánicos, que todavía hay muchos países en la TAM que requiere mucho empuje hacia estos canales. Y bueno, no sé, Lina, si tenemos alguna otra pregunta por ahí de la audiencia, con Y gusto para... por acá tenemos otra pregunta más que nos hacen al directo y les preguntan, pues realmente es una pregunta abierta. ¿Cómo logran alinear equipos internos, marketing, e-commerce, tecnología, para que realmente funcione una estrategia omnicanal y no se quede solo en el discurso? No sé A cómo. ver, Ese es un ¿quién se webinar. anima? Vamos a hacer otro webinar entonces. Está fácil. A ver, yo si quieren me atrevo aquí para contestar esa pregunta. Yo creo que esa es Dale. la pregunta del millón, como decimos en Latinoamérica. Es la pregunta siempre que nos va a retar de realmente, primero, entendamos qué significa omnicanalidad. Porque cuando, o sea, yo he tenido la oportunidad de conversar, no sé, con 500 empresas en Latinoamérica de procesos de omnicanalidad y me he encontrado todas las versiones posibles, ¿cierto? Entonces, primero entendamos qué es omnicanalidad y también entendamos si la compañía lo requiere, porque dependiendo del modelo de tu compañía, puede que la omnicanalidad sea con un entendimiento y con una aplicabilidad y una necesidad, o puede que sea una evolución un poquito más hacia adelante. Hoy escucho muchas empresas hablando de comercio unificado y todavía no hemos pasado ni siquiera a la multicanalidad. Eso nos está retando mucho. ¿Cómo alinear? Yo lo voy a poner en una sola palabra, cultura. Tienes que tener una cultura común en la compañía cuando hables de estos procesos. Cuando tú hables de cultura, cuando tú hablas de cultura, significa que realmente las personas dejen de hablar de canales y hablen de la estrategia del negocio, ¿cierto? Cuando empezamos a cambiar esos pequeños verbatim en nuestra conversación, inmediatamente hay un cambio alrededor de lo que va a suceder en cómo llevar un proyecto de estos alineados hacia adelante. Entonces, esa es mi recomendación. Trabaja principalmente en cultura. Gracias, Juanjo. ¿Alguien quisiera agregar algo más o no? No, yo estoy con Juan, básicamente la cultura, ¿no? Y creo que también uniéndolo un poquito a lo que seguramente querramos todos es aumentar las ventas, ¿no? Entonces, si estamos todos en la misma página, al fin y al cabo creo que no es por qué canal vendo más, sino de qué manera nos ayudamos entre todos para llegar a un buen puerto, ¿no? Sí, porque es todo un reto al final esa alineación y que todos vayamos hacia el mismo lado. Eso coincido ahí con la persona que pregunta. Lina, tú dices si tenemos algo Sí, más. tengo por acá una última pregunta. Acá me dicen, ¿cuál es el mayor error que ven en marcas que ya venden online, pero que no logran escalar su crecimiento? ¿Qué recomiendas? A ver, Creírse ¿cuáles son los errores que han visto? pensar en el SEO como solamente tráfico, ¿no? Como lo que venimos hablando en este webinar. Creo que es básicamente también llegar a qué intención de compra tiene el consumidor para justamente pues mejorar ese tráfico, pero que se convierta en conversión. Y la marca, ¿no? Nunca olvidemos que tener un propósito de marca y posicionarla correctamente siempre ayuda al fin y al cabo a tener a unos clientes contentos y que todo ese SEO, tráfico, pauta que hagamos se vea reflejado en lo que al final queremos todos, que son más ventas. Y yo complementaría algo de lo que decía ahorita, y es uno de los errores más grandes es no tener la claridad en la inversión con relación al tema y para mí, y posiblemente no sé si esta sea la palabra, es el abuso en la inversión de la propia marca. Yo creo que ahí, digámoslo, como error, y la corrección de ese error es muy sencillo. Esa corrección es simplemente sentarse con tu agencia y decirle, vení, mostrame de esa inversión en paid search, cómo está esa distribución y poder tomar cartas en el asunto, porque muchas veces a las agencias nos miden por los resultados en ese ROAS directo que hay. Entonces, cuando yo hago una inversión muy alta en marca, mi ROAS es muy alto,
pero al final desde el SEO podríamos suplir eso. Y ojo, esto no se nos- y otra de las cosas es no volver esto una guerra de canales, es un complemento y lo que yo decía ahí, la integralidad entre las dos partes. Me dejan a mí nada más agregar, este es una batalla de todas las semanas y esto que comentabas, Andrés, es súper importante porque tú puedes, hoy en día tu consumidor normalmente es el mismo y el consumidor te puede comprar por muchos canales y te puede encontrar de muchas maneras. Si tú como marca no lo comprendes a nivel macro y no ves que todo el mundo juega en un rol, en una posición diferente dentro de la cancha, entonces ahí te estás perdiendo mucho, ¿no? Porque muchas veces decimos, no es que cancela toda esta estrategia porque no me está trayendo ventas, ¿no? La cancelas y se te bajan todos los demás canales, ¿no? Y dices, ¿por qué pasó? ¿Qué se cayó, no? Y sí, coincido mucho que al final sí hay que entenderlo a nivel macro. Y ahorita, José, tú comentabas algo que también es clave. Una vez alguien me preguntaba, cuál es la clave de un e-commerce exitoso? Yo le decía, tener un buen producto. Entonces se la regresaba así. Le digo, las estrategias de SEO, SEM, todo lo que podamos hacer, email marketing, son potencializadores. Y si no tienes un buen producto, un buen servicio, una buena atención a clientes, nada te salvará, ¿no? Entonces, equipo, pues muchas gracias. Gracias por su tiempo. Ha sido una charla muy enriquecedora. Yo espero que a la audiencia le haya gustado mucho. También invitarlos a que se repita más seguido este tipo de pláticas. Creo que generan mucha información valiosa para los directores de e-commerce. Bueno, pues no sé, Lina, si algo más Antonio, o sí, listo. para las personas que nos quieran buscar, contactar, vamos a tener unas asesorías y unas auditorías especializadas uno a uno a las marcas que nos escriban, que nos dejen su contacto, bien sea a través del QR o a través del correo electrónico, directamente nos pueden contactar y tendremos unos espacios donde les contaremos con más detalle un poco de lo que hablamos hoy y el ejercicio de cómo logramos ese crecimiento incremental en el tráfico orgánico de Rosatel en un periodo muy corto, sobre todo cuando se nos viene un hot sale, cuando se nos pueden venir otras temporadas importantes. Muchas gracias, Juanjo. Y pues listo, pues gracias a todos por su tiempo y acá nos mantenemos en contacto. Ahí vienen unos QR con nuestros datos de contacto para cualquier cosa, ahí seguimos. Vale. Sí, así es. La idea es que estos espacios los podamos estar repitiendo también en el año. La idea es que también estos temas los actualicemos a medida que vayamos viendo estos momentos relevantes, sobre todo para el e-commerce, y poder entregar como esta información y conocimiento relevante para todos ustedes. Muchísimas gracias y nada, cualquier duda, pues estaremos muy atentos cada uno a resolver. Muchísimas gracias a ustedes también, Juanjo, José, Gracias. Antonio. Nos vemos. Chao. Feliz día a todos. Gracias.